En estos momentos, como les mencionamos, el tema de la importancia del reciclaje y la economía circular viene a ser uno de los conceptos más interesantes y muy necesarios que en estos momentos deberíamos de interiorizar todos los diferentes actores involucrados con la temática, tanto las instituciones del Estado, tanto nosotros directamente como se puede decir personas que están interesadas en el tema medio ambiente, y así el ciudadano común y corriente tiene que ser un actor muy importante. Un actor importante que pueda ayudar en este cambio y pueda mostrarnos de que de una u otra manera debemos de cambiar varios conceptos dentro de nuestra temática. Es por ello que vamos a tener un primer, en este caso, alcance relacionado con los conceptos generales. Los conceptos que nosotros debemos de conocer y que debemos de a pocos ir cambiando, ¿no? Muchos decimos la famosa la basura, ¿no? Muchos tenemos esa denominación o le damos ese alcance cuando realmente no debería de ser así. Debería de tener otro tipo de denominación, debería estar probablemente ya interiorizado, ya porque ya tenemos más de 10, 15 años desde que se está trabajando bastante en ese tema del reciclaje a nivel de las municipalidades, ¿no? Y que, bueno, probablemente muchos ya deberían de denominar que esto se llama y tiene como definición residuo sólido, ¿correcto? En este caso, un residuo sólido viene a ser nosotros lo que le conocemos como basura, pero en este caso el residuo sólido tiene y debe de tener una categorización como una materia prima, ¿correcto? Y eso es algo que realmente va a servir para todos nosotros. Posteriormente a ello vamos a poder hablar un poco de estadística, ¿no? De dónde nace, de dónde aparece este tema, ¿no? De economía circular, ¿no? De una otra manera, y en función a ello directamente, la economía circular es algo que es algo, se puede decir, en estos momentos lo estamos aprendiendo, pero recuerden, esto de aquí en nuestros países, a nivel Europa o a nivel de Estados Unidos o probablemente en Asia, ya es un concepto que se maneja hace aproximadamente 5 o 10 años. Nuestro país siempre se puede decir, estancando un poquito, ¿no? Pero la idea es también, a la par que esos países más desarrollados que nosotros, también lo implementemos, ¿no? Viendo a la basura, como nosotros le decimos, como una materia prima, no como un residuo. Y por último, ¿en qué podemos sumar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alcances podemos dar directamente? ¿Qué es lo que podemos hacer para que ahora, en estos momentos, podamos incluirnos dentro de este sistema y dentro del tema del reciclaje o dentro del tema de la minimización o la reducción? ¿Y qué actividades a nivel de casa podemos realizar? ¿Qué podemos sumar? Vamos a verlo a continuación. Para comenzar, algunos conceptos generales, ¿no? Que es interesante y bueno, es necesario poder implementarlo. En función a ello, poder mencionar, ¿no? En este caso, la definición. Muchas veces nosotros le decimos, como les comentaba, que a veces lo conocemos como ¿qué es basura? ¿No? O directamente, bueno, saca la basura, ya viene un camión que se lo va a poder llevar y no le damos la importancia del caso, cuando realmente tiene una definición muy interesante y muy importante. Cuando hablamos en este caso de basura, estamos haciendo referencia técnicamente al nombre residuo sólido. Y veamos qué es lo que establece la normativa con este nombre, en este caso, ¿no? Directamente con residuo sólido. Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento que puede ser resultante del consumo o uso de un bien o servicio. En este caso, hablando no rápidamente, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse, que puede ser manejado priorizando la valorización de los residuos y en el último caso su disposición final. Y muchos, estoy seguro, que me están preguntando, están con una pregunta en la cabeza, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene esta denominación? ¿Por qué tiene este nombre? Es importante que sepan que todo esto se traduce en el residuo sólido es todo lo que nosotros podemos desechar y que anteriormente, por definición, las normas anteriores que teníamos decían, que no me sirve. Actualmente esta denominación ha cambiado. Ahora el residuo sólido es materia prima, es algo que sí sirve, que por lo menos si para mí yo ya dejé de utilizar esa lata de atún probablemente de lo que consumí en algún momento, para la persona que es el reciclador de la calle o el reciclador formalizado de las municipalidades que trabajan para las municipalidades,
A esas personas sí les va a servir porque sirve para su cadena de producción. Uno, económico, su sustento económico. Y dos, porque ellos lo van a vender a una empresa o una entidad que este metal lo van a nuevamente reciclar dentro de ciertos procesos industriales para que nuevamente pueda hacer otro envase, haciendo que se cumpla una cadena. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar obligatoriamente. Y a partir de ahí, establecer como un componente necesario. Muy bien. En función a ello, es importante también mencionar que hay una clasificación. Es por eso que aquí tenemos y lo identificamos claramente. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Los residuos se clasifican de acuerdo al manejo, en este caso, que se recibe. Puede ser residuos también peligrosos como no peligrosos. Ojo, eso es muy importante. Generalmente en nuestras viviendas, todo lo que generamos, y estoy seguro que la mayoría de participantes que estamos el día de hoy, sabe muy bien que la mayoría de residuos que también venimos generando, gestionando, es a nivel de nuestras casas. Y ese viene a ser residuos domésticos no peligrosos. Hay residuos también directamente peligrosos que se encuentran, ¿no? Y que también podemos tener. Por darles un ejemplo, yo, por ejemplo, ahora hace último pinté una zona de un baño, ¿no? En el departamento, en este caso, y pinté la zona del baño y esa lata químico, ¿no? Directamente ya no tiene utilidad. Obviamente lo deseché, pero ¿qué pasa? Ese químico que todavía queda, ese residuo ahí dentro de ello, de una u otra manera, podemos ir trabajando y podemos hacer ese sistema, ¿no? En función a ello, en función a esa sistematización. ¿Correcto? A ver, un segundito, por favor. Muy bien. Ahora asumo que ya debería, bueno, tenía entendido que el audio estaba fallando. Justamente, y como se mencionó en este caso, en estos momentos, bueno, el webinar obviamente es la importancia del reciclaje y el tema de economía circular. ¿Sí? Bueno, retomando en este caso, como les había indicado, ¿no? Tenemos también residuos que se vienen generando a nivel de nuestra, en este caso, nuestra vivienda, o en este sentido que pueden ser también peligrosos, pero muchas veces tampoco lo consideramos. Y la normativa, por ejemplo, es algo que debe de trabajar porque es importante mencionar. Muy bien. En función a eso, vamos a tener de gestión o algunos residuos de gestión, puede decir, tanto lo que es municipales como de gestión no municipal, ¿correcto? En función a ello, vamos a tener algunos de domicilios, de comercios y, por ejemplo, de la tiendita de la esquina. Todos están integrando dentro de los residuos municipales, es decir, que la municipalidad se hace cargo. Todos saben muy bien que hay un camión de la basura, ¿no? Recolector, que se encarga, se lleva y transmite los residuos sólidos. Y todos ellos directamente son trasladados, bueno, en este caso para un relleno sanitario. En otras partes de nuestro país, lastimosamente, todavía lo manejan llevándolo a botaderos, los cuales no son controlados y generan realmente muchos impactos ambientales negativos. En función a ello, como les comentaba, en este caso, tenemos lo que es la gestión no municipal, tanto también de empresas industriales, de repente las mineras, ¿no? Pero tienen características de residuos industriales, de la construcción de todos los edificios que se están en estos momentos construyendo, ¿no? Estas edificaciones tan grandes que tenemos a lo largo y este boom inmobiliario que está viendo a nivel de todo, bueno, si hablamos de Lima Metropolitana y de todo nuestro país, ¿no? Después de la demolición y hospitalarios ahorita, lastimosamente con el tema del COVID, que ha incrementado estos volúmenes de residuos de hospitales, ¿no? Y obviamente hay muchos residuos que tienen características infecciosas, ¿no? Y que tienen un tratamiento específico, ¿no? Obviamente esto sí, de repente demandaría conversarlo en otro tipo de webinar, pero eso de aquí, el tema del manejo de los residuos del COVID, es muy preocupante y hay muchas personas que ni siquiera sabemos cómo hacer en nuestras viviendas, teniendo probablemente a un familiar que esté expuesto o esté enfermo en este caso. Esperemos que se pueda difundir más sobre este tema en la prensa, en los medios, en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entre otras entidades, porque es importante socializar esta información. Importante mencionar que tenemos etapas y tenemos a lo largo de todos ellos directamente lo que es la parte de lo que en este caso la gestión integral. En este caso tenemos una primera etapa que es la generación, lo que nosotros conocemos en nuestras viviendas obviamente y tenemos,
que es la parte de generación de residuos sólidos, la cual se da en nuestra vivienda, todo lo que generamos, ¿no? También aplica para las empresas, obviamente, ¿no? Puntos de generación. Después tenemos o pasamos a una parte de almacenamiento, ¿no? Donde lo llevamos probablemente a un punto de acopio. En el caso de las viviendas, lo llevamos afuera de nuestras casas. Posteriormente tenemos lo que es el barrido y limpieza para lo que corresponde las calles. Y directamente lo que corresponde, después tenemos lo que es la recolección y transporte y lo que es el tratamiento y reciclaje, siempre y cuando se dé en este caso, si se puede dar, ¿no? En este caso. Y después tenemos una parte que es transferencia, ¿no? Directamente, y por último, la disposición final. Como les dije, la disposición final en nuestro país se puede dar en un relleno sanitario, que es el nombre de un punto, y estamos acá para aprender directamente, es un punto que cumple todos los requisitos sanitarios y ambientales, pero en otras partes de nuestro país, por no haber estos tipos de rellenos, lastimosamente se botan en, bueno, tiene la denominación de botadero, pero que está, por ejemplo, muy cercano a un río, está muy cercano a un área donde hay personas que realizan la actividad de reciclaje, generando que estas personas se enfermen, ¿no? Y directamente va a dañar el medio ambiente, muy aparte porque estas personas no se cuidan, no usan los equipos de protección personal necesarios, probablemente lo que no sirve lo dejen disperso, hay animales que consumen eso y directamente esto viene no ayudando o no sumando a una buena gestión de los residuos sólidos. Importante mencionarles que esta es la última actualización de los puntos de disposición final a nivel nacional. Importante mencionar que tenemos, miren acá dentro de la imagen, en la parte norte, Tumbes, en la parte de Lambayeque, en la parte sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, todas estas regiones a nivel de nuestro país todavía no cuentan con un relleno sanitario. Lastimosamente no cuentan. Estamos hablando de una ciudad como Chiclayo, ¿no? Donde aproximadamente las generaciones de algo, más o menos, ¿no? Según el último estudio de caracterización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en este caso de un kilo 100, más o menos 1.1 kilogramos por persona que están generando en estas ciudades. ¿Y dónde están yendo a parar? Lastimosamente, algunos sí hacen el traslado a los rellenos sanitarios que tenemos en La Libertad, ¿no? O los de Piura, pero otros en los botaderos cercanos o circundantes a la ciudad de Chiclayo. Imagínense, ¿no? Estamos hablando de una de las ciudades más importantes. De igual manera con Arequipa. Imagínense, ¿no? Que no tenga un relleno sanitario y tenga que utilizar o el del Cusco o el de Ayacucho. Y de hecho los gastos van a ser más altos. Y lastimosamente, ¿quién lo tiene que cubrir? Los gobiernos locales. Y eso directamente repercute en nuestra economía porque muchos de nosotros, lastimosamente, ni siquiera a veces pagamos nuestros servicios. Si acá en Lima tenemos altos índices de morosidad, imagínense también en provincia. Por lo tanto, en función a ello, esto es algo que nuestras autoridades deberían de prestar atención. Tengo entendido que ya hay proyectos, ¿no? En función a ello, ¿no? Bueno, dentro de lo que es mencionarles, ¿no? Bueno, soy ingeniero ambiental en función a ello y tengo un montón, bueno, casi 10 años de experiencia en la temática de gestión ambiental y temática de residuos sólidos, y hasta el día de hoy no he visto que se haya podido formular los proyectos de estas regiones que son muy necesarias, siendo Arequipa y Chiclayo, se puede decir, ciudades muy importantes a nivel de nuestro país. Imagínense que no cuenten con todo ello. Es algo que está pendiente y esperemos que pronto se pueda regularizar. Pero hablemos de los efectos. ¿Qué efectos tendría, por ejemplo, si lo manejamos a nivel de botaderos? ¿Correcto? Dentro de ellos, dentro de eso se puede decir, como les digo, tenemos 52 rellenos sanitarios a nivel nacional, pero eso no quiere decir que estén distribuidos de manera uniforme, uno para cada región, no necesariamente, ¿correcto? Y en ese caso, dentro de los que están faltando, tenemos o se encuentran más propensos y aquellos que también donde se hace un mal manejo de residuos sólidos, cuando yo no lo dispongo fuera de mi casa y lo pongo, no sé, en una avenida, ¿no? Pongo ahí avenida, yo refaccioné mi baño, tengo desmonte y lo dejo en la avenida, no es mi problema. Eso de ahí ya está generando un impacto. Por lo tanto, hablamos de efectos de una mala disposición de los residuos sólidos. En este caso, mencionar, ¿no? Directamente, como les había indicado, de que tenemos efectos del paisaje. La dispersión de basura produce deterioro del paisaje
además de la proliferación de olores desagradables. ¿Qué más? Este es un ejemplo de un botadero, lo que viene generando. Claramente aquí se evidencia, ¿no? Directamente todo lo que corresponde a lo que es el vertimiento de los residuos, si en el caso hubiese una lluvia o algo por el estilo, cómo termina yendo hacia el mar. Si tenemos algunos residuos directamente que están mal dispuestos, obviamente con el calor, la temperatura y todos los procesos que existen, van a terminar generando un líquido llamado lixiviado, el cual puede contaminar nuestras aguas subterráneas. Y muchos utilizan estas aguas subterráneas, para darles un ejemplo, Sedapal acá en Lima, obviamente, y esas aguas son las que se bombean sin ningún tipo de tratamiento o una clorificación muy básica, y eso es lo que consumimos. Imagínense, contaminando nuestras propias aguas. Y también la flora, la fauna, ¿no? las especies de las aves que confunden el plástico o los microplásticos como si fuera algún tipo de contaminante, ¿no? Y a través de lo que son dioxinas y furanos, muchos dicen, ya, entonces me quito el problema y quemo la basura. Al quemar la basura estamos generando dioxinas, furanos, gases de efecto invernadero y entre otros gases tóxicos que si las personas lo consumimos, lastimosamente, créanme, estamos dándonos o haciéndonos un daño a nuestra salud, ¿correcto? En función a ello, vamos a tener que las diferentes emisiones de gases contaminan la atmósfera a nosotros y a las diferentes especies. Aquí se ve otra imagen de los rellenos sanitarios o botaderos, perdón, en este caso cuando tienen un mal manejo de residuos, ¿no? Como pueden ver, acá también se le sumaría a los recicladores. Hay muchas personas que realizan el reciclaje cuando están en el botadero. Por ejemplo, el botadero de La Esperanza en Trujillo, un montón de reportajes salieron a partir de ello. En Chimbote, ¿no? También saliendo de Chimbote hay un botadero, el cual, bueno, al día de hoy ya está clausurado, pero probablemente muchas personas inescrupulosas todavía de a pocos disponen residuos, porque como no hay mucha vigilancia, probablemente lo disponen ahí y eso puede estar incrementando. Y muchas personas, anteriormente había más familias, como 20 familias dedicándose al reciclaje, ahora hay menos, obviamente, porque muchos han caído también enfermos. La idea no es esa, porque el tema del reciclaje solamente está autorizado cuando se hacen fuentes, es decir, en nuestras viviendas, y nosotros colaboramos con los famosos programas de reciclaje de nuestra municipalidad, o en su defecto, también cuando llega una planta de reciclaje, durante el proceso de recolección y transporte, que todavía nos está dando, ¿no? Pero hay algunos ejemplos a nivel nacional que más adelante le voy a mostrar. Otros efectos de la mala disposición de residuos directamente se viene a dar a partir de una mala disposición de estos, ¿no? En los cuerpos de agua. Estas imágenes son reales, no son de nuestro país, pero son reales y han sucedido. Las playas, lagos, ríos y barrancas pueden ser muy afectadas porque directamente, como pueden ver, se acumulan. Y esto viene afectando obviamente a la flora y la fauna de nuestro cuerpo de agua. Y obviamente lo que vamos a consumir. Después a los suelos también, los desechos tóxicos, cuando justamente generan estos lixiviados que le digo por el tema de la temperatura, entre otros. ¿Por qué? Porque se oxidan, si son metales, entre otros, terminan disponiéndose a lo largo de lo que es la napa freática, es decir, el agua subterránea, ¿no? Se contamina y también, obviamente, si yo dejo ahí una gran cantidad de residuos sólidos, por mucho tiempo, lo que nosotros denominamos basura, por mucho tiempo, ese suelo obviamente va a perder su fertilidad, obviamente. Para ello vamos a tener una mala disposición de los residuos también a nivel de la salud. ¿Y cómo me puedo enfermar, ingeniero? O de repente, ¿cómo sabemos que me puedo enfermar? Porque hay impactos a la salud. Puede ser directos porque se puede transmitir a nivel de las diferentes enfermedades que nos dan. Como pueden ver en la imagen, acá tenemos una lata, en este caso, bueno, la basura, que atrae a unos vectores que son las cucarachas, entre otros. Pueden estas contaminar nuestros alimentos y después eso venimos consumiendo. ¿Y por qué directamente este causa eso? Por una mala disposición de la basura, por dejar, en este caso, el recipiente de la basura abierto, lo cual atrae, en este caso, a muchos vectores, roedores, cucarachas, moscas, entre otros, ¿no? Después, de manera indirecta, como pueden ver, y esta foto sí es real, no es de nuestro país tampoco, pero es real, como consecuencia del mal manejo, ¿no? Hay personas que, como les dije, se dedican al reciclaje porque no tienen otra actividad, otra fuente de ingreso económico, pero directamente arriesgan sus vidas y la de sus familias haciendo estas actividades lastimosamente, como pueden ver, ¿no? Y algunos vectores que están asociados directamente con la producción de residuos sólidos, por ejemplo, la mosca común,
los mosquitos, la cucaracha y los roedores. Directamente todos ellos están en ese círculo y directamente vienen afectando la salud de las personas. Por ello, es importante mencionar, en este caso, un poco de estadística, de dónde nace la información que tenemos el día de hoy y cómo la economía circular ha ido mitigando cada uno de estos puntos. En función a ello, ¿cómo aparece esta temática o cómo aparece este concepto de economía circular? Oye, nunca lo he escuchado o de repente no forma parte de lo que en algún momento he aprendido. Pero, ingeniero, yo tenía entendido que economía circular era un tema económico, ¿no? Por su propio concepto. Yo estudio economía y sé que es un tema económico, pero también es aplicado para el tema de los residuos sólidos y la materia prima, en este caso. Como pueden ver, la extracción de materiales, ¿no? que el ser humano requiere para todos sus procesos de actividades, para construir un auto, para construir un avión, para construir unas viviendas, entre otros componentes, ha ido incrementando. Miren la cantidad de toneladas que se utilizaban a lo largo de 1970 y cómo a partir del año 2010, que es la última estadística que tenemos, como aproximadamente de casi 22.000, 23.000, si hablamos en un promedio total, ¿no? De todo, se utilizaba 23.000 toneladas, millones de toneladas de materiales, al 2010 se utilizaba casi, o prácticamente, 70 millones de toneladas de materiales. ¿Y todo esto por qué se debe? ¿Y cuáles son estos materiales? Minerales no metálicos, minerales metálicos, combustibles fósiles y biomasa. Son todos estos componentes. Género y biomasa, estamos hablando de alimentos, entre otros componentes, ¿no? ¿Y por qué es incrementado? Por la mayor cantidad de crecimiento poblacional. Más personas que se están, en este caso, viviendo en ciudades propiamente dicho, y no probablemente en zonas rurales. Y los patrones de consumo, somos personas, y el ser humano al día de hoy es muy consumista. Ni hablar de los países desarrollados que consumen en grandes cantidades. Y directamente eso también genera efectos, algunos colaterales, que en algún momento podremos hablar. Por ejemplo, ustedes sabían que por comernos una hamburguesa, en este caso, ¿no? Una hamburguesa que podemos comprarla en Bembos, en Burger King, en McDonald's, ¿no? Estamos generando aproximadamente 1.5 kilogramos de gases de metano hacia el aire. Imagínense, y el metano es mucho más contaminante que lo que exhalamos, que es el dióxido de carbono. Es un tema para poder conversar en un futuro, pero es muy interesante que lo puedan conocer. Se necesita innovar la gestión de recursos. Directamente para el 2050 vamos a necesitar multiplicar de 4 a 10 veces la eficiencia de nuestros recursos. Si al 2000 botábamos 4 toneladas de residuos, al 2036 esto se va a multiplicar hasta 12 veces. Y a nivel nacional, ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo está nuestro querido Perú? A nivel de Lima Metropolitana y Callao, al año 2020, inicio del 2020, que es la última data que tenemos un total de generación de 870 gramos de residuos al día. En este caso, directamente, estamos generando por persona, en este caso, un total de 19.000 toneladas de residuos sólidos al día. El 18.6% directamente del total de los residuos, en este caso, estamos hablando de un aproximado, un 20% pueden ser recuperados del total que se está disponiendo. Pero imagínense, de este 20%, solamente un 3.4% es lo que se recicla. Imagínense, no se recicla más. Y menos del 52% es lo que llega a un relleno sanitario. Lo demás todavía está yendo a un botadero. En este caso, todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Por lo tanto, la composición de residuos sólidos municipales, en su mayoría, ¿no? Como pueden ver, un 54% de residuos son orgánicos. Se puede trabajar a través de repente del compostaje. Imagínense. Un 20% son residuos de plásticos, entre otros valorizables, que también se podían trabajar. Un 19% son residuos no valorizables, es decir, que ya no pueden, en este caso, hacerle un proceso de economía circular. Y un 7% son residuos peligrosos. Y estas son imágenes reales. Las compartimos para que vean cuál es la realidad y se hacen a partir de eso muchas campañas, muchísimas campañas, en este caso, que estarían integradas para ello, ¿no? Como pueden ver, en esa función tenemos Huancayo, Chiclayo, Piura, Iquitos, el lago Titicaca, entre otros puntos. Piura también estaría incluido. Y para ello tenemos muchas normas que han podido salir. Esto es muy breve para que lo puedan conocer.
Normas, por ejemplo, que están relacionadas en este caso con lo que corresponde la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, un reglamento, y también se ha fortalecido el Ministerio del Ambiente con una dirección de residuos sólidos, que al día de hoy está haciendo, tengo entendido, los mayores esfuerzos porque hay mucho déficit en esta temática del tema de residuos sólidos, o también conocido como basura. Pero la economía circular, ¿qué es como definición? Es una estrategia que busca reducir el uso de materias primas provenientes de recursos naturales y la generación de residuos. Además, busca que, como les dije en un inicio, que la basura, que nosotros le decimos o le denominamos residuo sólido o basura, sea denominado como materia prima, porque realmente así lo es, porque lo que no me sirve a mí, le sirve a otra persona, y otra persona sí va a ser un medio de subsistencia, tanto económico como ambiental. Y equilibra justamente el desarrollo económico con la conservación ambiental y de los recursos. ¿Correcto? En función a ello, directamente debemos de hablar que hay una normativa que impulsa la economía circular. La ley, como le dije, que no todo lo ve directamente como residuo. Busca usar de manera eficiente los recursos, innovar y aprovechar acciones y fuentes de financiamiento globales. Ya tenemos una nueva norma que fomenta, en este caso, la economía circular, que hace aproximadamente 5 años, por ejemplo, 2016, no teníamos. Tenemos una normativa, ahora no sé, muchos tenemos de repente ese conocimiento que de una u otra manera, en este caso, estamos viendo y hemos podido ver en este caso que nos están cobrando por las bolsitas, ¿no? O vamos a Totus, a Plaza Vea, a Metro, a WOM, ¿no? Vivanda, entre otros retailers directamente, en donde vemos, ¿no? Claramente que nos están cobrando. El año pasado era 20 céntimos, ahora es 30 céntimos, ¿no? Y así va a seguir subiendo, porque la normativa, la ley 30884, que es la ley que regula el plástico de un solo uso y envases descartables, está estableciendo, en este caso, determina toda esta sistematización, donde mejora la economía y la calidad de reciclaje de los plásticos, generando una mayor valorización. Y en este caso, obviamente, que las personas utilicen más su bolsita de tela, ¿no? Que es lo que uno busca en este caso. Y hay algunas iniciativas que directamente se pueden utilizar para la economía circular. En este caso, hablando, por ejemplo, de un primer foro internacional, en este caso, relacionados, ¿no? Como por ejemplo, dio el año 2018 Economía Circular, donde buscaba que, por ejemplo, que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Producción han establecido una hoja de ruta con actividades a corto, mediano y largo plazo para la transición, como se dice, a la economía circular. ¿Correcto? Y acá tenemos algunas iniciativas que ya se han podido dar por parte de la empresa privada. El acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Producción, y en este caso Coca-Cola, el cual busca reducir casi en un 50% dentro de su proceso productivo de botellas de plástico. Ahora utilizan solamente el 50% de material que usan para la botellita que nosotros tomamos a veces nuestra Coca-Cola o nuestra botella de agua, solamente el 50% como máximo va a ser de plástico. Y de la misma manera Bacus con el Ministerio del Ambiente propuso el uso y que las botellas de vidrio sean una prioridad en su empresa. La de plástico tratar de a poco, en 10, 15 años, ir eliminándolas progresivamente. ¿Correcto? Ese viene a ser el alcance que tenemos al día de hoy con respecto a las iniciativas de economía circular. Y por último, ya para ir cerrando este pequeño webinar o esta pequeña charla y que tenemos el día de hoy con todos nosotros, es qué podemos hacer y cómo podemos sumar, qué acciones podemos tener. En este caso, en nuestras viviendas, realizar la segregación de residuos sólidos a nivel de fuente y recolección selectiva. Llamar a nuestras municipalidades, a nuestros gobiernos locales, que directamente ellos van a poder trabajar con todos nosotros estos procesos de segregación, porque ahora la norma obliga a las municipalidades a que implementen de manera obligatoria sus programas de reciclaje. Por lo tanto, la municipalidad, se puede decir, en asociación con, en este caso, las asociaciones de recicladores, pueden realizar la recolección de estos materiales reciclables de tu vivienda. ¿Correcto? Debemos de hacer la segregación en 2 tachitos. Uno para residuos no peligrosos y otro para residuos peligrosos. Para residuos que tengan reciclaje o que puedan ser reciclables y otros no reciclables, como el tema de la basura, la materia orgánica, las cáscaras, entre otros. ¿Y qué ponemos en el otro? Botellas,
papel, cartón, podemos poner latas, de repente papel, periódico, ¿no? Todo ello sirve directamente para eso, ¿no? Y esta recolección selectiva es la acción de clasificar y presentar debidamente su segregación. Ya eso lo ejecutan estos recicladores. Pero en vivienda nosotros tenemos que aprender a separar estos residuos. Ya tiene que estar interiorizado, ya tiene que estar en nuestras cabecitas, en este caso, como se dice. Ya no debemos de depender de que alguien nos lo diga o tener una cartilla de la municipalidad para poder hacerlo. Ya sabemos, material reciclable y material que puede ser de un solo uso. Este, por ejemplo, es un programa que se utiliza en la Municipalidad de Surco. Espero que haya participantes de ahí, si no, dentro de los que puedan ver el webinar, pueden ver, ahí sí es de manera obligatoria y da muchos incentivos desde descuentos municipales. ¿Y por qué? Porque en Surco tienen una planta de reciclaje, también llamada MUSA, en donde ellos pueden ejecutar, y estas bolsitas naranja la producen a partir del plástico que ellos reciclan. O sea que las personas directamente les brindan. Imagínense que todo el distrito participe, porque puede participar un 20% nada más. Pero imagínense que todo el distrito participe. Imagínense. No solamente podrían hacer bolsas, podrían hacer muchas cosas más. Después tenemos, como pueden ver en la municipalidad, cómo pueden hacer este tratamiento, este traje, sube a través de una faja, hacen una segregación. Obviamente hay que separar lo que realmente va a servir y otras cosas que no, y otras cosas que, obviamente lo van a tener que disponer. Y directamente, ¿qué es lo que vienen a hacer a muchas con el tema del plástico, por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo. Triturado, aglomerado en caliente, hacen tableros y como pueden ver, hay productos de ello, desde escritorios, desde mantas, ¿no? En el sur, por ejemplo, hay mantas que en este caso se vienen trabajando y que forman parte de todo ello, ¿no? En función a ello, ¿no? Y esos tableros, hay tablets, palets, entre otros, que pueden trabajarse para ello. En función a ello también, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos sumar, ingeniero? Y cómo directamente, y estoy seguro y espero que próximamente con el apoyo de AMA podamos de repente hacer hasta un taller en vivo, ¿no? De cómo hacer el reciclaje con residuos, ¿no? De repente un pequeño video y después de repente el tema del compostaje. Eso sería importante, pero por ahora también el compostaje es algo que podemos realizar con residuos orgánicos, productos de elaboración de alimentos, restos de alimentos que nos pueden servir todo, por ejemplo, hierbas del césped que nosotros hacemos en nuestro pequeño jardincito a veces, ¿no? Eso puede servir, un poco de acerrín, periódicos viejos, ramas y hojas, a esto le sumamos cáscaras, de repente de los plátanos, de las frutas que tenemos, todos ellos se apilan, si pueden tener una cajita sería mucho mejor, o de repente un macetero esos grandes, ahí también lo pueden realizar, en este caso adicionan un poco de nitrógeno directamente, adicionan directamente. ¿Cómo podemos adicionar nitrógeno? Y si no tengo nitrógeno, en este caso, podemos simplemente agregarles agua. Agua nada más. El agua justamente lo mueven y eso van a ver cómo se va descomponiendo de a pocos y no genera malos olores. El compost no genera malos olores. Porque estamos hablando de cáscaras de huevo, entre otros, que no generan grandes cantidades y no generan, en este caso, microbios de gases contaminantes. En función a ello, directamente, es necesario que se cuente con todo ello y como pueden ver, este compostaje ya lo pueden utilizar como un abono natural todos ustedes, para sus propios jardines, para que lo puedan vender, porque muchos se dedican a este tema, y por qué no, también para un tema también económico. El reto es tener una gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Un buen almacenamiento, una buena limpieza de espacios públicos, una recolección y transporte, un tratamiento y reciclaje, y por último, que todo llegue a un relleno sanitario. Muy bien, entonces, bajo esa premisa, doy en este caso por concluido nuestro pequeño taller, charla, webinar, agradeciendo para comenzar a AMA por la confianza, ¿no? Directamente, y a todos ustedes, los participantes que el día de hoy nos han acompañado en esta pequeña charla. Muchísimas gracias con todos.